yo sí creo que tenemos que enfocarnos en una política fiscal, en una política pública, hacendaria, que genere este capital y esta inversión a largo plazo, tanto nacional como extranjera, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como país. Requerimos una reforma fiscal en México. Yo creo que sí. ¿Qué significa representar los intereses de las empresas extranjeras más grandes que se han asentado en México? Mira, primero, un gran honor el que me hayan favorecido con sus votos y ser pues un poco la vocera de esto, y después una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando representas empresas públicas, que ese es uno de los requisitos para ser miembro del SEG, pues cada cosa que hagamos en nuestras empresas como subsidiarias de una casa matriz pública, pues influyen. Entonces, yo lo veo como una gran responsabilidad, pues ya como presidenta de DuPont Latinoamérica y ahora representando estas 50 empresas públicas, yo te diría, no nada más esta responsabilidad que la sientes como un peso, sino una responsabilidad verdaderamente de seguir llevando hacia adelante la voz y la protección de la inversión extranjera en el país. No es un asunto menor. No es un asunto menor en una economía como la mexicana, digamos, que es tan abierta, en donde hay una participación importante de muchas empresas extranjeras en el país. Así que felicidades. Muchas gracias. Felicidades, Claudia. Ahora, los mercados no son infinitos y el capital es limitado. Así que un consejo ejecutivo, me imagino, de una empresa global, allá en su matriz, que representa un grupo de socios, además con intereses muy definidos, requiere tomar decisiones de dónde, cómo y bajo qué parámetros de rentabilidad van a invertir. Esto no es cuestión de simpatías cuando se es socio de una compañía, es una cuestión de rentabilidad de la inversión al final del día. En el balance de riesgos, ¿dónde queda México, Claudia? Mira, yo te respondería en dos formas. Uno, las ventajas que tiene México. Nosotros vemos en México una economía abierta, como tú bien lo acabas de mencionar. Pocos países en el mundo tienen más de 40 tratados internacionales como lo tenemos nosotros. Y no nada más, tratados importantes con socios grandes como lo puede ser Estados Unidos o Canadá, sino tratados muy puntuales en Asia, tratados muy puntuales en Europa, en adición al del Pacífico y en adición al de Europa. Otra cosa que vemos en México, además de la apertura económica, es la localización. Nosotros geográficamente, al tener dos puertos hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, esta frontera de más de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos y otro acceso hacia el sur, pues viene muy bien para temas de logística también, que es algo que nosotros aprovechamos, algo que la mayor parte de las empresas hemos sabido hacer desde hace muchas décadas en México. Un tercer punto que vemos en México es también la calidad y el talento que tenemos. Yo creo que hoy en México, a lo largo de todas las décadas que la mayor parte de las empresas hemos estado acá, tenemos un talento, una mano de obra calificada, una capacitación, que es lo que nosotros traemos a la mesa, que es esta transferencia de tecnología. Yo creo que eso sería lo importante y lo que vemos en las empresas globales. Por otro lado, y hablando del riesgo que me preguntabas, nosotros la verdad es que, ¿cómo competimos? Yo te voy a hablar de la compañía que yo represento, pues en realidad es del DuPont en Europa o del DuPont en Asia. ¿Yo cómo convenzo a mi casa matriz de que esa inversión que se está pensando hacer se venga a México y no se vaya a algún otro país, más allá de mis competidores? Yo creo que hoy... Perdón por cortarte aquí un poquito tu narrativa. Cuando tú vas y los convences, o cuando vas a intentar convencerlos a estos consejos ejecutivos para que la inversión no se vaya a algún otro lugar del planeta y venga a México, ¿has tenido relativo éxito en que se vengan realmente a México? Mira, yo creo que hasta el día de hoy sí, precisamente por los tres beneficios que te acabo yo de decir, que son verdaderamente, o sea, yo creo que hasta el día de hoy cumplimos, o sea, estamos
por ponerlo de alguna manera, con la misma situación en la que hemos estado pues, en el pasado, en los años pasados. ¿En qué sentido? Ya eso iba. Nosotros, ¿qué queremos? Que haya un Estado de Derecho claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Una división de poderes clara, un Estado de Derecho que respete precisamente esos tratados internacionales y una economía responsable en tema de finanzas públicas. Que al final esa es una decisión del gobierno. Y otro tema que nosotros celebramos y que creemos que debe de continuar así es la independencia del Banco de México. Que haya este balance entre las decisiones que haga una Secretaría de Hacienda con un Banco de México combinado con tratados internacionales a través de la Secretaría de Economía, con reglas claras por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Esto es a lo que me refiero con un Estado de Derecho en donde tenga que ser, vamos a llamarle de 360 grados, en donde tú tengas esta certeza de la inversión. Ahora, ¿qué traemos nosotros como Consejo de Empresas Globales? Al tener esta certidumbre jurídica, al tener este Estado de Derecho, nosotros tenemos esta confianza en la inversión. Y hasta el día de hoy, yo te puedo decir que eso no ha cambiado. O sea, hoy los tratados internacionales están ahí, están en la mesa. Esperemos que se apruebe el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. El 40% más o menos de las empresas del Consejo de Empresas Globales son de nacionalidad estadounidense, el resto son entre europeas y asiáticas. Entonces no nada más vivimos de este lado de este bloque económico de Norteamérica. Y la verdad es que también lo que hemos venido transmitiendo al gobierno federal y al gobierno de López Obrador es que nosotros somos los embajadores de México en la iniciativa privada en nuestros consejos de administración. Y eso se puede decir bien fácil si tú tienes esto que te acabo de describir. En el momento en el que cambia, pues es cuando empiezas a decir hay una inestabilidad o hay algo que no. Hoy yo te puedo decir que las condiciones, hoy como la vemos las empresas globales, son estables hasta el día de hoy. Ok, bueno, vamos a regresar a eso porque es un punto muy, muy importante lo que estás mencionando, Claudia. Déjame ir al grano sobre estos temas de la inversión extranjera. En lo que va del siglo, la inversión extranjera directa en México ha promediado 27.600 millones de dólares al año, en promedio. Son los datos de la Secretaría de Economía. Y la nueva inversión extranjera directa que ha llegado al país ha promediado 12.700 millones de dólares al año, digamos, si sacamos un promedio. Estas cifras no son muy halagüeñas para una economía del tamaño de México. Digamos, si comparamos con Brasil, Brasil tiene el doble que estas cifras. Y si comparamos con Colombia, con Chile y con Perú, en términos relativos, a Colombia, Chile y a Perú llega más inversión que a México, en términos relativos respecto a su economía. Entonces, ¿por qué México no atrae tanta inversión extranjera como debería atraerla? Es entre el lugar 12 y el lugar 16 en los últimos años en el mundo como la economía que más atrae inversión extranjera directa a su país. No lo estamos haciendo así, no hasta 2018. No sé qué pasará, cuál será tu perspectiva en adelante, pero estos son los datos duros que hoy tenemos respecto de la inversión extranjera que ha llegado a nuestro país. ¿Por qué no tenemos ese atractivo? Mira, yo creo que es un cuestionamiento que no creo que haya una fórmula exacta y específica para atacarlo. Yo creo que son muchos factores y creo que precisamente hoy las empresas con inversión extranjera tenemos que seguir generando estas condiciones para que no nada más la inversión que ya tenemos venga. Yo creo que tenemos tratados internacionales, lo que te decía, la localización y un Estado de Derecho. Y yo creo que tal vez, y esto es algo que nosotros traemos a la mesa como Consejo de Empresas Globales, es esta promoción, es hablar de una manera más exacta, más contundente del por qué es bueno hacer negocios en el país. ¿Por qué? Porque una vez que estás nuestras inversiones, que tienen varias décadas,
pues si tú ves las inversiones que tenían a lo mejor hace 30, 40 años las empresas que conforman el Consejo de Empresas Globales, a lo mejor son en gran parte ese porcentaje que tú acabas de decir. El tema es cómo atraemos más inversión extranjera que genere este desarrollo interno, porque al final empleamos mexicanos, pagamos impuestos en México y generas este desarrollo que es interno y que además te trae finanzas. Si exportas, pues evidentemente vas a traer moneda extranjera al país a tipos de cambio atractivos. Yo creo que es esta fórmula entre tener un Estado de Derecho, el tener estos tratados internacionales y que apoyemos mucho más juntos. ¿Quién? Yo creo que esto es un tema de sociedad civil. Academia, me parece importantísimo el traer a la mesa a la academia. ¿Por qué? Porque esa es la educación que va a traer las bases, los empresarios y el gobierno. Hoy creo, y esta es mi lectura, que a lo mejor no hemos logrado en México embonar este engranaje en donde caminemos de manera, yo diría, si no en paralelo, con un engranaje un poco más unido, estas cuatro áreas. Y porque no nada más es un tema de promocionar o no nada más es un tema de tener buena educación, es un tema de verdaderamente funcionar de una manera integral. Y a tu pregunta, yo también creo que hoy, pues prácticamente todas las empresas globales grandes estamos en México de alguna u otra manera. Hoy lo que tenemos que hacer es tratar de competir con otros países y lograr que la economía mejore. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una agenda 2030. En esta agenda 2030 que tenemos varios ejemplos de cómo lograr una mayor inclusión social, de cómo mejorar la educación. Tenemos un grave problema, y a tu pregunta, el por qué técnico, somos también uno de los países con patentes, registro de patentes más bajos. Muy bajos. Si los comparas con un país como Corea, que es un país relativamente nuevo, comparado con México, en donde es lamentable la manera en la que tenemos la parte técnica, la parte científica, todas estas carreras STEM. Entonces yo creo que en el momento en que lográramos tener un plan estratégico a mediano plazo, hablemos del 2030 o del 2050, en donde pues está muy claro que va a necesitar la humanidad. La humanidad necesita alimentación, la humanidad necesita infraestructura, la humanidad necesita seguridad. Y pues México no está aislado, vivimos en un mundo en el que si logramos tener un contexto pues más holístico, refiriéndome a mi comentario anterior, lograremos atraer más inversión extranjera. Y la otra también, que como dicen, desarrollo genera desarrollo y riqueza genera riqueza. Y creo que si las empresas extranjeras logramos atraer más inversión a México, evidentemente el desarrollo interno será mucho mejor, ¿no? Un reporte anual que saca KPMG, que es muy, digamos, interesante, porque es una encuesta en este año fue de casi 1,000 directivos de diferentes empresas, no solamente empresas extranjeras, sino de diferentes tipos de empresas, nacionales y extranjeras. Pero llama la atención el reporte que sacaron en febrero pasado KPMG, y voy a dar algunos datos que tienen que ver con lo que estamos conversando, Claudia. Por ejemplo, en esta encuesta, los directivos de las empresas responden lo siguiente: el 61% opinan que el paquete económico que se presentó para 2019 no va a impulsar la competitividad ni el crecimiento de sus empresas, de su organización. El régimen fiscal mexicano, calificado por estos mismos directivos, es calificado en el 52% como regular, incluso mucho más alto en esta calificación de regular que lo que fue en 2018. Y solamente el 14% dijo que era bueno. Otro dato relevante es cuando se le preguntan a los directivos qué impacto tendrá el nuevo gobierno en la competitividad de su organización durante 2019, el 60% considera que será negativo. El 20% dice que es positivo y el otro 20% que no tendrá ningún impacto, será nulo. Estas respuestas de directivos empresariales
llaman mucho la atención y quizá tengan que ver con lo que acabo de mencionar hace un rato respecto de por qué tenemos tan poca inversión en México. No solamente digo inversión extranjera, que es el caso para esta conversación, pero en general de inversión, ¿no? México está estancado en la inversión. En las últimas 3 décadas navegamos entre el 21 y el 23% del Producto Interno Bruto. Es decir, se habla mucho acerca de vamos a invertir y siempre se hacen promesas empresariales frente al presidente de la República cada vez que entra un nuevo presidente, pero no lo vemos reflejado en las cifras ex post. Estos datos de KPMG son datos hacia el 2019 que no son muy optimistas respecto de qué esperan de un gobierno que es ciertamente distinto, pero que en la parte económica no ofrece una perspectiva, digamos, alentadora, por decirlo suave. ¿Cuál es tu opinión, Claudia? Mira, yo creo que volviendo a tu pregunta de por qué no tenemos más inversión, yo creo que eso es justo lo que tenemos que cambiar. No conozco a detalle el reporte que me comentas, gracias por compartirme las cifras. Yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido México es precisamente la participación empresarial y civil en estos planes económicos. Porque ¿qué pasaría si en vez de nada más hacer una encuesta e ir con los empresarios a preguntarles qué opinas del paquete económico, pues los involucramos en el desarrollo del paquete económico? Que creo que eso es lo que nos ha faltado muchísimo en este país también. O sea, tenemos una idea de lo que creemos con un porcentaje de crecimiento del PIB, con un porcentaje que creemos que puede funcionar de inversión extranjera, pero ¿cuántos empresarios nacionales y o extranjeros, chicos, medianos y grandes, verdaderamente estamos ahí, verdaderamente estamos participando y verdaderamente alzamos la mano? Yo, como siempre digo, el no ya lo tienes. ¿Qué más puede pasar? Que tú alces la mano como empresario y digas, no, o sea, como que creo que en México, y a lo mejor comparándolo con países que se han desarrollado, y por favor lo digo entre comillas, pero este paternalismo que hemos tenido durante muchísimas décadas, en donde el gobierno decide qué es lo que funciona y los ciudadanos, tanto privados como los mismos públicos que trabajan en el gobierno, pues recibimos. Entonces yo creo que si lográramos tener esta cooperación mucho más activa, yo te voy a decir que si tuviéramos una estadística en cuántos de estos que participaron, supieron, se involucraron, me vas a decir, bueno, no, es que no es tan fácil. Hacen el paquete económico, se presenta al Congreso, por lo general se presenta en diciembre, en donde todos estamos en fiestas navideñas, pero yo creo que si lográramos cambiar esta dinámica en tener esta participación, ¿cómo hacemos las empresas públicas? Pues verdaderamente tenemos que tener un consejo independiente, en donde se discutan las inversiones, en donde se discutan si vas a adquirir o no vas a adquirir, y en donde se discuta si tu presupuesto es el adecuado. ¿Y qué haces? Si eres una empresa como la que yo represento, pues también tienes que decir cuánto vas a invertir para seguir innovando. Perdona, entonces, porque creo que este es un punto muy importante. ¿Crees que las organizaciones empresariales, tú estás encabezando una de ellas en el caso de las empresas globales, pero las organizaciones empresariales están en deuda en este sentido con la sociedad? Ya no digo en el armado de las políticas públicas de nuestro país, pero con la sociedad en su conjunto. Mira, yo no sé si estar en deuda es el verbo adecuado. Lo que yo sí creo es que nos ha faltado. O sea, sí creo que nos ha faltado el ser un poco más cercano, y no estoy diciendo que esto es un tema de buenos y malos o de correcto o incorrecto, es simplemente creo que llevamos una inercia durante varias décadas que no necesariamente contribuye a este diálogo entre el poder y el empresariado. Yo creo que hoy la dinámica con esta cuarta transformación, tenemos esperanzas de que cambie. Tenemos toda la voluntad de parte del Consejo de Empresas Globales de tener una cercanía, de apoyar, y de nosotros hacemos negocios en todo el mundo, inclusive en países
que ni siquiera tienen las políticas o la garantía de Estado de Derecho ni apertura que tiene México. ¿Y por qué funciona? Porque hay políticas y fórmulas que tenemos las empresas que operamos en 80 países, 100 países en diferentes latitudes de este planeta, que algo podemos aprender. Entonces yo creo que nos ha faltado, ¿no?, este intercambio de ideas que, como te digo, unas las tomaremos, otras no las tomaremos, como hacemos las empresas públicas con consejos de administración y con consejeros independientes. Ahora, cada país paga sus primas de riesgo. Correcto. Que tiene que pagar. Es decir, hoy México, aunque tenemos una calificación de grado de inversión, estamos pagando como si estuviéramos sin grado de inversión, ¿no? Estamos pagando 2 peldaños abajo de nuestra calificación soberana. Estamos pagando una prima de riesgo importante, entonces habrá inversionistas que están dispuestos a comprar la deuda mexicana y estabilizar el peso mexicano porque tienen un buen premio por el riesgo mexicano, ¿no? Arriba del 8%, como el bono de 30 años, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, hay una serie de elementos para ir concretando, Claudia. Hay una serie de elementos importantes que tienen que ver con la competitividad de la economía y que tiene que ver, tú mencionaste el Estado de Derecho como un aspecto central. Y México sale generalmente mal calificado en términos de Estado de Derecho, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial y en este tipo de indicadores que tenemos disponibles, o en cuanto a las reglas fiscales. ¿Crees que las reglas fiscales en México deben mejorar para ser más competitivos como país? ¿Debemos hacer algo en este gobierno respecto de una reforma hacendaria, ya no digo fiscal solamente, hacendaria a fondo? Mira, yo te dividiría la respuesta en dos, porque es muy claro que la inversión, y voy a hablar de la inversión extranjera, que es lo que nos atañe en el Consejo. Tienes esta inversión extranjera como la de nosotros, en donde inviertes en manufactura, en donde inviertes en largo plazo en empleos, en donde cumples con las leyes fiscales, y es esta inversión de largo plazo que, más allá de recibir el 8% o más allá de tener una inversión, pues la tienes en activo fijo, en capital de trabajo, ¿no? Como yo siempre digo, en fierros, que los ves ahí, en gente y en un capital de trabajo. Esa es la inversión que necesitamos. La otra es muy útil, que es de la que tú hablabas. Esta inversión, en donde yo a lo mejor soy un fondo de inversión, soy una empresa pequeña, familiar, o soy un millonario que está buscando en dónde me dan el mejor rendimiento. Ese nos viene muy bien, porque ese que nos da flujo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Habiendo dicho eso, nosotros pues estamos aquí para el largo plazo. ¿Qué es lo que creo? Que estos sí, incentivos fiscales, lo que creemos es que, por ejemplo, tener incentivos fiscales para la innovación es algo buenísimo, que hoy no vemos. Los tenemos. Exacto. Básicamente. Incentivos fiscales para una generación de empleo en zonas que todos sabemos que hay que desarrollar, que lo hemos intentado en el pasado y que no necesariamente ha funcionado. Porque yo creo que tener incentivos fiscales para este capital que entra y sale, y que competimos con países que a lo mejor te van a dar rendimientos de 24 horas gigantescos, a lo mejor no es en lo que nos tenemos que enfocar. Yo sí creo que tenemos que enfocarnos en una política fiscal, en una política pública, hacendaria, que genere este capital y esta inversión a largo plazo, tanto nacional como extranjera, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como país. Requerimos una reforma fiscal en México. Yo creo que sí. En términos de competencia en mercados en México, este es un tema añejo. El Tratado de Libre Comercio nos ayudó, el viejo Tratado de Libre Comercio, voy a decirlo así, nos ayudó mucho a establecer instituciones y reglas para la competencia en mercados en el país. Sin embargo, 25 años después, todavía estamos batallando con estos temas. ¿Cómo se sienten las empresas extranjeras en términos de las reglas de competencia en mercados en México? Todos sabemos que en México las leyes de competencia y la comisión
pues surgió a raíz de la primera negociación con del Tratado de Libre Comercio, y que hoy una de las razones por que la mayor parte de los países hacen tratados con nosotros es porque tenemos unas leyes de competencia claras. Yo creo que eso es clave. Nosotros que hacemos negocios en muchas partes del mundo y que lo que hagas en México te puede influir en una transacción fuera del país, me parece que son vitales. No nada más el tener las leyes de competencia económica y relacionadas y la comisión. O sea, estos reguladores independientes, llámale competencia económica, el que sea, en donde estés, etcétera. Me parece que es vital para este Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si no, no seríamos competitivos. O sea, ¿por qué tendría yo que estar en un país en donde no haya una regulación que te exija tener una competencia sana, el que haya unas reglas claras de qué significa colusión, ¿no? O que dos competidores se pongan de acuerdo en contra de un tercer competidor, o que se unan y se fusionen en perjuicio de X. Entonces, me parece que es tal cual la competencia económica un tema vital para seguir siendo competitivos. De acuerdo, ha habido la discusión en las últimas semanas respecto de, digamos, de ciertos comentarios del propio presidente de la República en relación con los organismos de regulación y de supervisión de mercados, de estos organismos que vigilan precisamente y que fomentan la competencia de los mercados, como los organismos en el sector energético, la CREO, o la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la propia COFECE. Es decir, han sido cuestionados de una u otra manera. ¿Cuál sería la posición de un gremio como el de las empresas globales, que están acostumbrados a funcionar en economías maduras con reglas de competencia, pues por lo menos mucho más claras? Mira, nosotros confiamos en que se respeten los acuerdos internacionales. Y esos 40 tratados o más, que tenemos 43, en menor, mayor o igual medida, mencionan que tenemos que tener estos organismos independientes para no nada más proteger las inversiones, sino para poder tener una competitividad. Nosotros confiamos en que, sin importar el nombre del organismo, sean mecanismos que se sigan respetando. ¿Por qué? Porque sería una manera de seguir respetando los tratados internacionales y de seguir generando confianza en el país. ¿No tienes ninguna duda respecto de esto, de que se van a respetar? Pues por el momento no, porque los están respetando. Okay. Una cosa es que haya discusiones al respecto y otra cosa es que no se respeten. En la discusión como gremio, con las autoridades gubernamentales, ¿encuentran el espacio suficiente, el espacio necesario para que ustedes planteen sus preocupaciones, sus ideas sobre la construcción de políticas públicas en el país? ¿Han encontrado los espacios? Mira, sí. Yo creo que hoy, por ejemplo, la secretaria Márquez estuvo en mi toma de posesión, ya nos reunimos con el canciller Ebrard, ya nos reunimos con el secretario Durazo, hemos estado muy de cerca de la oficina del ingeniero Alfonso Romo para participar muy activamente en el Consejo para el Fomento de la Inversión. Y la verdad es que yo te puedo decir que de todas las reuniones que hemos solicitado como consejo, ahí tenemos la apertura. Yo, volviendo a lo que te decía antes de ser mucho más activos, hoy que estamos haciendo en el consejo, verdaderamente haciendo sesiones de trabajo. ¿Qué hicimos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con la Cancillería? Hoy estamos instaurando mesas de trabajo, el cómo podemos compartir estas mejores prácticas que tenemos como consejo, como empresas globales en la mesa. Y las están recibiendo. Es un poco, como te digo, el buscar estos espacios, el abrirlo y el verdaderamente lograr entablar, yo sabes cómo le diría, este canal de comunicación abierta, en donde nos quitemos estos prejuicios de yo soy gobierno, tú eres empresa privada, porque es juntos como vamos a salir. Y hoy, hasta el día de hoy, que bueno, tenemos un gobierno de poco más de 3 meses, 4 que estamos cumpliendo, pero
pues lo hemos vivido y pues estamos y confiamos en que así seguiremos. Te agradezco mucho la conversación, Claudia, y solamente terminaría con esto. Si tuvieras que mencionar una preocupación respecto de las políticas públicas, ¿cuál sería? Mira, es difícil encontrar una sola preocupación. Yo creo que, además del Estado de Derecho... Porque hay varias. No. Yo creo que al final, como tal, yo creo que es este respeto al Estado de Derecho, y yo agregaría un tema que para nosotros en las empresas globales es muy importante, que es el tema de la seguridad. O sea, yo creo que un Estado de Derecho, y yo más que mencionarlo como una preocupación, es algo en lo que nos tenemos que ocupar. O sea, yo volviendo, y yo tiendo a ver el vaso más lleno que vacío normalmente, yo creo que tenemos que ocuparnos de tener esto que te decía, ¿no? El cumplimiento de los tratados internacionales, finanzas públicas sanas, un Estado de Derecho holístico que se cumpla, y yo a lo mejor anexaría, ¿no? Ocuparnos también del tema de seguridad. La seguridad pública. De la seguridad pública. Muy bien, pues te agradezco muchísimo este tiempo, Claudia. Ha sido un honor, placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias.